Muy buenas tardes. Me estoy presentando ante ustedes. Mi nombre es Antonio Sáenz y desde hace algún tiempo tengo la idea de tener un espacio para hablar un poquito de la educación de vida. Esa educación de vida que desgraciadamente hemos dejado que las universidades o las escuelas tomen en sus manos y la parte familiar que contribuye a esa educación de vida pues se ha estado olvidando o postergando, ¿no? Eh, yo considero y estoy totalmente de acuerdo que las necesidades económicas, los tiempos nos han llevado en esa dirección, ¿no? De pensar que la educación es lo mismo de recibir conocimientos y habilidades. Eh, yo creo que debemos de retomar eso y empezar a plantearnos de que a lo mejor sí existe esa división de la cuestión de los conocimientos duros y los conocimientos blandos, ¿no? Donde es importante las matemáticas como conocimiento duro, donde es importante a lo mejor el derecho, a lo mejor es importante la aritmética, a lo mejor lo importante puede ser la medicina, etcétera, etcétera. Pero antes de todos esos conceptos, vamos a llamarla así un poquito especializados, está la cuestión de lo blando, la cuestión, si me quieren, no me gusta usar mucho el término porque yo creo que sea disculpen la expresión, como prostituido ya el hablar del humano, ¿no? Entonces yo el conocimiento blando lo veo en conceptos como eh, cómo les enseñamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, por ejemplo, a ser proactivos, cómo les hemos llevado a entender que tienen que fijar un propósito en la vida, que tienen que ir teniendo esos fines en mente que les ayudan a ir avanzando en ese grado de madurez que necesitamos. ¿Cómo podemos hacerlos entender que hay que romper la dependencia para entrar en un proceso de independencia? Y cómo ese proceso de independencia tienes que madurar para llegar a ese proceso de interdependencia. Eh, cuando hablamos de principios, cuando realmente ponemos el ejemplo, los principios, porque es otra cosa, ¿no? A veces las escuelas hablan de la semana del principio del valor X y la situación es de que pues es en un mundo tan cerrado que pues solamente sucede en ese momento, pero cuando el niño, el joven sale al mundo exterior, pues se da cuenta que ese valor realmente, disculpen la cacofonía, no tiene valor, porque allá afuera eso no sucede. Y entonces tendríamos que volver a los conceptos de educación de vida, donde se entendiera la importancia de los elementos que forman la formación y la educación y la cultura de nuestra sociedad. Elementos clave, obviamente, es el estudiante, el que está listo para aprender, el maestro, la familia, la institución, el gobierno, ¿sí? Los patrones. Todos esos elementos son importantes para que realmente estemos pensando en una educación, si me permiten, formativa, ¿sí? Y donde realmente, incluso cuando hablamos de universidades, pues se respete ese principio de universalidad, de todos los elementos juntos, y no solamente algo específico como crear empleados, ¿sí? Yo creo que la educación de vida es precisamente también que ayudemos a las personas a definir si realmente quieren ser un empleado o realmente quieren hacer algo diferente en la vida. Y ustedes lo pueden ver, yo espero que yo no sea el único que lo vea, pero estamos formando empleados. En el 95% estamos formando empleados, no estamos dando la posibilidad de formar otras cosas. Y yo creo que la universidad también tiene que formar empresarios. Yo creo que la universidad también puede formar gente que quiera ser dueño de un taller mecánico. Yo creo que la universidad también podría formar la persona que quiere tener un hospital.
¿sí? Y no necesariamente siempre la misma línea. Los únicos que pueden tener un hospital son los médicos. Los únicos que pueden tener una farmacia son los que son químicos. En fin, ese tipo de creencias limitantes que a veces manejamos en nuestra sociedad. Entonces, una de las cosas que quiero hacer a través de esto, algunas personas que a este tipo de videos o de pláticas le llaman cápsulas informativas. Eh, yo le quiero llamar de otra manera. Esto que voy a hacer yo con ustedes son tabletas de desaprender. Yo quisiera que la gente que me escucha, la gente que me ve, empezara a desaprender, que es lo más difícil, ¿eh? Porque aprender es lo más sencillo del mundo desde mi punto de vista. El desaprender las cosas que ya traemos, eso sí cuesta mucho trabajo, pero yo espero que a través del video, de la plática, voy a estarles lanzando información que quiero que los haga reflexionar. Esto no es para levantar el ánimo y todos contentos y esto es lo que hay que hacerse, no. Yo no doy soluciones, yo pretendo dar opciones, opciones que tú piensas, que tú digieres y que tú decidas si es algo que tú crees que funcione, ¿no? Soy muy pragmático, yo creo mucho en la utilidad de las cosas, yo creo que todas las cosas en la vida tienen que ser con un grado de utilidad, de decir, ¿para qué hago esto? Y esta es la primera cosa que quiero tocar, precisamente, en esa estructura que tenemos del lenguaje y que no lo usamos porque, o a lo mejor sí lo usan, pero de una forma inconsciente y en una forma a lo mejor que no está alineada, si me permiten la expresión. Entonces por ahí empiezo, ¿no? Si se fijan, el lenguaje que usamos nunca no lleva como una estructura. Cuando empezamos a hablar de algo nunca definimos el qué, nunca hablamos del por qué, nunca hablamos del para qué. Y finalmente no somos capaces de plantear los cómo, ¿sí? Pongo el ejemplo. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestra sociedad actual en México? El principal problema es la inseguridad, ¿sí? Y luego, ese es el famoso qué. El por qué. ¿Por qué nos hemos convertido en un país inseguro? ¿Sí? Y aquí hay tres cosas que quiero plantearles. Cuando hablamos del por qué, realmente estamos hablando de los motivos por qué la gente hace o crea ese qué. Yo siempre me he afianzado en tres cosas que motivan al ser humano. Una es el sentido de pertenencia. La otra es el sentido de logro. Y la otra es el poder. Si eso lo uso para encontrar el porqué de la inseguridad, bueno, el porqué de la inseguridad tiene que ver con que nuestros jóvenes, ¿sí? Nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes son vamos a llamarle la materia prima de la inseguridad, ¿sí? Nuestros jóvenes no tienen sentido de pertenencia, ¿sí? Y tristemente no tienen sentido de pertenencia hacia su familia. Entonces, ¿qué hace el joven? Buscar algún lugar, algún ambiente donde el sentido de pertenencia se dé, ¿sí? Sentido de logro. Díganme, ¿qué sentido de logro tiene nuestra juventud? Si no les permitimos muchas cosas. Ni siquiera somos capaces, como padres de familia, darles un poquito de libertad. ¿Por qué? Primero los mandamos a la escuela sin realmente saber si ellos quieren estudiar. Y si dicen ellos que no quieren estudiar, entonces decimos, ¿cómo no? Tienes que estudiar porque tienes que ser alguien en la vida. Y entonces van a la escuela en forma obligada. ¿Sí? ¿Lograron algo ellos? Claro que no. Están perdiendo algo. ¿Sí? En fin, los mandamos a la escuela a fuerzas. Ya están en la escuela a fuerzas. ¿Ok? Salen de la escuela y los obligamos a que hagan tareas, a que hagan cosas en la casa, esto y aquello. Total que para no hacerlo muy largo el cuento, tenemos un muchacho que durante todo un día, de lunes a viernes,
El poco tiempo que tiene para él, en un sentido de evasión, lo usa entrando al Facebook, ¿sí? Y empezando a tener un aislamiento y a no entender el valor de la interdependencia, que es el mundo al que se va a enfrentar más adelante. Pero resulta en esa historia que les digo, de lunes a viernes es un esclavo de las obligaciones que tiene que cumplir por ser joven. Y el sábado, que entre comillas es un día libre, ¿sí? Se acerca a ustedes su hijo y les pide permiso para ir de antro. ¿Ok? Y ese permiso va de las 9 de la noche a las 2 de la mañana. Y ustedes cuando les piden el permiso se escandalizan. Dicen, ¿cómo otra vez de antros? Si la semana pasada fuiste. Y nunca visualizan y nunca ven que ese esclavo estuvo chambeando, haciendo sus cosas 5 días. Que si lo pongo en horas, probablemente 14 horas por 5, ¿sí? 90 horas de esclavitud, de hacer cosas que incluso a lo mejor ni le gustan ni le agradan. Y un día les pide a ustedes 5 horas, fíjense, 5 horas, hagan una división de 5 entre 90 para que vean la proporción, y ustedes se enojan, se molestan, le ponen reglas, requisitos. ¿Hay sentido de logro para ese muchacho? No lo hay. ¿Sí? En cambio, un día encuentra un grupo, ¿sí?, que lo hace sentir que él puede lograr algo, que él puede ganar $500 por cruzar un carro con marihuana, él solo, con miedos, con la cosa que le puede pasar, porque ustedes creen que un muchacho que decide cruzar un carro con droga no tiene miedo, no le da nervios, no sufre, no se estresa. ¿Les creen ustedes que esos seres humanos son diferentes a nosotros? ¿Se fijan? No hay sentido de pertenencia, no hay sentido de logro, pero la pertenencia la encuentran en otro grupo fuera de la familia, en otro grupo fuera de la escuela, y el sentido del logro lo encuentran también haciendo cosas ilícitas. Y lo más importante, ellos no tienen poder en sus vidas. Nosotros decidimos lo que tienen que hacer. Sin embargo, cuando se van al lado de la inseguridad que proviene de la delincuencia, de los cárteles y de todas esas cosas que hemos inventado, ahí sí les dan poder. Poder que a través del dinero. ¿Sí? Entonces, explíquenme. ¿Creen que eso no es un cultivo para la inseguridad? Mientras no ataquemos esas cosas, ¿creen que creando eh, la Policía Nacional o la Guardia Nacional o la Policía X, Y, Z, X, con eso vamos a terminar con la inseguridad? Si no estamos yendo a donde está el cultivo de esa inseguridad. Es el por qué. Vamos al para qué. ¿Sí? El para qué es entender el objetivo del qué. ¿Cuál es el objetivo de la inseguridad? A veces me he planteado si el objetivo de la inseguridad es que siga siendo la misma o más. Porque eso permite a esta sociedad, a ciertos grupos de nuestra sociedad, a tener la visión puesta en ese problema y todos los demás no verlos. Es producir una, ¿cómo llamarle? Como un resplandor para que te fijes en la luz brillante y no te fijes en lo que hay atrás de la luz. Pues ojo, porque por ahí es donde están todas las cosas que no permiten que existan soluciones
viables, porque tenemos definido muy bien el qué, pero el por qué no lo hemos entendido. No entendemos los motivos de la inseguridad. Todos creemos en el bien y el mal. La inseguridad es por los malos, que atacan a los buenos. Es una forma muy simplista de ver la situación. ¿Sí? Y finalmente, lo del objetivo. Nunca nos hemos puesto a pensar a quién le conviene el para qué de esto, a quién le conviene la inseguridad. Porque alguien gana en esto. Yo no creo que vivamos en una sociedad donde todos perdemos, pero sí vivimos en una sociedad donde unos ganan y otros pierden. Y luego viene lo que yo les decía, los cómo. Vean los cómo. ¿Cómo acabar con la inseguridad? ¿Con más educación? Muy bien. ¿Con más cuerpos policíacos? Muy bien. ¿Acabando con la corrupción? Muy bien. Pero si se fija, esos cómo no son cómo, son qués. ¿Sí? Entonces, tendríamos que trabajar en los cómo. Y yo empezaría por decir, a ver, pues vamos a tomar uno de los porqués y cómo le hacemos para revertir ese porqué. Ejemplo, ¿cómo vamos a hacerle para que el muchacho, el niño, sienta pertenencia a su familia? Vuelva a ese sentido de pertenencia. A ese sentido de pertenencia a su escuela, a ese sentido de pertenencia a su país. ¿Cómo? Y para mí la respuesta es muy sencilla. Hay que escucharlos, hay que permitirles que se equivoquen, hay que experimentar con ellos, hay que hacerlos ganar. Y si se fija, esas cuatro cosas que yo le menciono, también son los cómo para el sentido de logro. Son los cómo para el poder. Entonces ahí le di 4 cosas que podemos hacer. Los cómo que hay que hacer. ¿Sí? Pero mientras usted no escuche, mientras usted siempre esté tratando de ganar y no dejarlos ganar a ellos, el motivo ahí va a estar para que la inseguridad siga funcionando. Bueno, pues esto es lo que yo quiero plantearles. Es una plática muy breve y quiero hacer lo mismo. Voy a ir tomando temas poco a poco y nada más recordándoles que mi espíritu de estar aquí platicando con ustedes y darles esta información es educación para la vida. Yo creo que lo otro lo cubren otras personas y otras instituciones. Yo lo que quiero es aquí hablarles de la vida, de cómo educarnos para la vida. ¿Sí? Les agradezco que escuchen esta plática y espero verlos pronto en la siguiente. Cuídense, suerte.